Bueno, para empezar podemos decir que el usufructo puede ser embargado por los acreedores del usufructuario y no se transmite a sus herederos, pero también tiene una excepción del multiusufructo basado en la propiedad fiduciaria, que es inembargable y transmisible. Entre estas encontramos diferencias del usufructo con otros derechos, entre estos las de la servidumbre. Podemos decir que las servidumbres son indivisibles y perpetuas, ¿no? En cambio, el usufructo es divisible, ya que este recae sobre una parte de la cosa y es temporal, pues perdura mientras viva el usufructuario. En cambio, las servidumbres giran en torno al objeto grabado y no pueden enajenarse, hipotecarse, tampoco embargarse, sino en relación con el derecho de propiedad del cual dependen. El usufructo se constituye en favor de una persona, dando que este es el cual, pues, el usufructuario, pudiéndose enajenar, hipotecar y embargar, puesto que es un derecho real principal. El usufructo puede provenir de la ley, del testamento, del acto entre vivos y de la prescripción. Teniendo esto ya en cuenta, también podemos decir que el usufructo también tiene una diferencia entre el derecho real de arrendamiento. Entonces, ¿qué pasa? El arrendamiento como derecho personal se diferencia del usufructo en que el arrendatario, pues, puede exigir al arrendador que conserve la cosa en estado de gozarla, como nos lo decía nuestro artículo 1982 del Código Civil. Entonces nos dice que en el cual este debe cumplir un papel activo. Por el contrario, en el usufructuario tiene el derecho de gozar de la cosa y el papel del nudo propietario, ¿no? Pero este se limita también a dejar que aquel goce de ella, es decir, es pasivo. El arrendamiento también es un contrato consensual que al surgir a la vida jurídica por el mero acuerdo de los contratantes. En cambio, el usufructo exige solemnidades especiales, como la estructura pública cuando recae sobre inmuebles. El usufructo está ligado a la vida del usufructuario, con excepción del multiusufructo en el arrendamiento o fallecido al arrendatario o el contrato continuo con sus herederos. El usufructo también se diferencia de la propiedad fiduciaria. Bueno, entendamos que por esta se entiende la que está sujeta al gravamen de pasar a otra persona por el hecho de verificarse con una condición, ¿no? Eso lo encontramos en el artículo 794 del inciso primero, que nos dice que es por naturaleza condicional, siendo la restitución, pues, de la cosa del fiduciario, del fideicomisario, algo incierto que puede suceder o no. En cambio, el usufructo, en cambio, es sometido como norma general que puede durar la vida del usufructuario. En el usufructo coexiste dos derechos reales sobre la misma cosa. En la propiedad fiduciaria solo hay un derecho real de dominio pendiente de la realización de una condición. La propiedad fiduciaria solo recae sobre las cosas inconsumibles y no puede constituirse por el mandato legal. El usufructo puede realizarse sobre cosas consumibles, digámoslo el cuasifructo, y ser otorgado legalmente como el de los padres sobre los bienes del peculio adventicio, que podríamos decir que es ordinario del hijo de la familia, ¿no? El usufructo puede ser embargado por los acreedores del usufructuario y no transmite a sus herederos, ni con excepción del multiusufructo. La propiedad fiduciaria es inembargable y transmisible. También encontramos en la extensión por el usufructo 8 parágrafos que son: uno, que es por la llegada del día o el cumplimiento de la condición, ¿no? Esta, pues, consecuencia se deriva del carácter intuite personal tradicionalmente asignado a esta institución jurídica, pero se trata de un usufructo ejercido por una comunidad en donde la cuota del comunero fallecido puede acrecer la cuota de los demás comuneros, ¿no? Siempre que el constituyente, pues, no hubiera manifestado que esa cuota vuelva a integrarse con la nuda propiedad, como lo preceptúa el artículo 839. También nos decía que las personas jurídicas pueden usufructuar un bien hasta por un periodo de 30 años y que si no se establece un término para su duración,
en ese caso de disolución o desaparición de la sociedad, pues por no existir el sujeto de ese derecho, es lógico concluir que el usufructo también pues desaparece. También hay una extinción que es por resolución del derecho del constituyente. En esta prácticamente nos habla en el término y la condición que no puede afectar el nacimiento del usufructo, sino su terminación, ¿no? En donde nos dice pues que el usufructo se extingue generalmente por la llegada del día o de ese evento de la condición que son prefijados para su terminación. Un ejemplo de esto es que nosotros podemos decir que Adrián da en usufructo su finca a Daniel hasta que Sofía cumpla 18 años. Pero si Sofía muere a los 15 años, Daniel puede usufructuar la finca por 3 años más hasta ajustar los 18. También se da por destrucción de la cosa fructuaria, que es donde el propietario pues le otorga en usufructo a otra persona, ¿no? Entonces, si se pacta un precio a plazos y el comprador no paga, esa otra persona tiene la acción resolutoria para borrar el contrato de compraventa de la vida jurídica. Entonces eso se proceda de la sentencia a una resolución y el usufructo constituido en favor de esa persona también desaparece. Lo mismo ocurre cuando hay una rescisión o una nulidad relativa del contrato, como si adoleciera de error, ¿no? O de una fuerza, de dolo o lesión enorme. En síntesis, podemos concluir que si se resuelve, rescinde o revoca el derecho de propiedad del constituyente, desaparece el derecho del usufructuario. También lo encontramos por consolidación del usufructuario con la propiedad, que nos dice que si el derecho real de propiedad y el usufructo quedan en poder de una sola persona, pues la propiedad se torna plena y el usufructo desaparece, ¿no? Si el usufructuario compra la cosa dada en usufructo o hereda al nudo propietario en esa cosa o arrenda o cede su derecho habiéndoselo prohibido el nudo propietario, entonces el derecho de propiedad lo absorbe y hace desaparecerlo. También nos hablaba en esto que encontrábamos en la consolidación del usufructo, que se podía dar por la destrucción de la cosa, que debe ser total, y si es parcial, el derecho subsiste sobre la parte que no es destruida. También decía que si la falta de la cosa por objeto del usufructo, por sustracción de materia, tiene que desaparecer el derecho real, ¿no? Como ocurre cuando se da una destrucción de una edificación. Entonces, en el cual usufructo no puede afirmarse lo mismo, en esa razón de que el usufructuario pues recibe una cosa consumible y tiene la obligación de restituir otra de igual calidad o su valor. También sucede algo similar cuando se da un usufructo en un viñedo, podría ser, y el usufructuario, experto en sortear dificultades por efectos de una inundación, decide montar un cultivo pues de truchas. Entonces también encontramos una extensión del usufructo que se da por renuncia del usufructuario. Esta prácticamente es un derecho pues, ¿no? que mira el interés individual del renunciante y su renuncia no está prohibida por la ley. Pero siempre que se realice un conforme a sus lineamientos y que lo señalen los principios generales, se va a ser basado en la renuncia, que se entiende que en favor del nudo propietario, como si fuera en favor de un tercero, prácticamente estaría en presencia de una sucesión. También se da una extinción por prescripción, que es donde se constituye pues, que un usufructo sobre una cosa ajena y el usufructuario, la que lo posee con justo título y buena fe, por un lapso pues, de 5 años, en donde se adquiere un derecho real por prescripción ordinaria. Pero si el verdadero dueño, inmediatamente el ejercicio de la acción reivindicatoria, derrota al nudo propietario, la sentencia no afecta el usufructo, ¿no? Pero si la posesión del usufructuario es irregular, es decir, si carece del título o de la buena fe, puede adquirir su derecho de usufructo luego de 10 años mediante la prescripción como tal que se dé, ¿no? Extraordinaria. Encontramos también que se da por sentencia judicial. En nuestro derecho pues sabemos que el juzgador, quien es conforme a la naturaleza de los hechos y las circunstancias de modo, de tiempo y lugar, pues definirá cuándo hay esa destrucción completa, ¿no? También nos dice, por ejemplo, cuando hay un terreno que pues prácticamente es un bien común y que tienen los propietarios unas cuotas ideales sobre él, y asimismo sería el derecho real de usufructuario, ¿no? Entonces se hacía la pregunta de que por qué se destruía la edificación y que él, por ejemplo, de decir yo como usufructuario
no conservo el usufructo sobre el suelo por el resto del plazo fijado, sabiendo que mi derecho del usufructo se extiende sobre las cuotas del prohibidizo. Entonces, ¿qué pasa? Si bien es cierto que no tengo derecho a percibir cánones porque desaparecieron los apartamentos, entonces la razón natural sustenta la tesis de que puedo explotar el lote, instalando un aparcadero o, por ejemplo, hasta la determinación del plazo fijado para el usufructo. Y también encontramos que se da en caso de una heredad inundada, que prácticamente lo fundamenta en el artículo 867 del Código Civil, en donde nos dice que si una heredad fructuaria es inundada y se retiran después las aguas, revivirá el usufructo por el tiempo que falte para su determinación. Y también habla que si el usufructo ha dejado de gozar del bien por cualquier circunstancia, ese tiempo no se descuenta del término de duración del usufructo. Pero también nos dice que la inundación, como lo ha sostenido la Corte, no debe provenir de un acto humano, sino que debe ser obra de un caso fortuito o de naturaleza.